¿Qué tal? Bienvenidísimos sean a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de electricidad. Pero antes de empezar vamos a decir el objetivo claramente, el cual es identificar las diversas variaciones tanto de voltaje como de intensidad que se producen en los diferentes elementos que conforman un circuito eléctrico. Y ahora sin nada más que decir, comencemos. Aquí tenemos el ejercicio, el cual nos dice identificar el siguiente circuito: resistencia total, intensidades parciales y voltajes parciales. Tenemos también el dibujo del circuito y, como en todo problema, tenemos también unos datos. Antes de empezar debemos fijarnos que los datos están en las unidades correspondientes. Por ejemplo, podemos ver que el valor de estas tres resistencias está en una unidad que no corresponde, por lo cual se lo procedería a cambiar, puesto que ohmios es la unidad en la que hay que trabajar, y aquí al darnos en kilo ohmios simplemente se lo multiplicaría por 1000. Ahora regresemos al dibujo del circuito eléctrico. Debemos agrupar todas las resistencias de tal manera que nos quede una resistencia total. Para eso hay que ir viendo si las agrupaciones de resistencias serían en serie o en paralelo. Una agrupación en serie es cuando el punto final de una resistencia también es el punto de inicio de otra resistencia, tal como lo podemos ver aquí. El punto final de la resistencia 2 es el punto de inicio para la resistencia 3. De esta manera habremos obtenido una sola resistencia equivalente que abarque al valor de las dos resistencias, en este caso la resistencia 2,3. Ahora tenemos una conexión en paralelo, puesto que las resistencias poseen la misma entrada y la misma salida. De igual manera habremos obtenido una resistencia que abarque a ambas resistencias que se han unido antes. En este caso la nombraremos resistencia 1, 2, 3. Ahora fijémonos en las resistencias 4 y 5. Tienen una conexión en serie, puesto que el mismo punto final de la resistencia 4 es el punto de inicio de la resistencia 5. De esta manera habremos obtenido otra resistencia equivalente, la cual a su vez podría unirse en paralelo con la resistencia 6. Por último, fijémonos que estas dos resistencias forman una conexión en serie, por lo cual se las uniría para formar una sola resistencia total. De esta forma habremos obtenido el dibujo final con una resistencia total. Habiendo hecho esto, pasemos ahora con la parte técnica. Primero deberemos calcular el valor de cada agrupación de resistencia que hayamos realizado, tales como la resistencia 2,3, 1,2,3, 4,5 y la resistencia 4,5,6. Para eso nos ayudará el habernos fijado qué tipo de agrupación era. Empecemos con la resistencia 2,3, la cual habíamos dicho que era la unión entre la resistencia 2 y la resistencia 3 en serie. Al tratarse de una unión de este tipo, simplemente se suman los valores que tiene cada resistencia, con lo cual nos daría un valor de 3550 ohmios. Como siguiente tenemos la resistencia 1,2,3, que era una unión en paralelo de las resistencias 2,3 y resistencia 1. Ahora, al tratarse de una unión en paralelo, esta unión tiene su propia fórmula, la cual es 1 en el numerador sobre 1 sobre otra vez en el denominador y la resistencia que se vaya a utilizar, en este caso resistencia 2,3, más 1 sobre y la otra resistencia que vamos a utilizar, que es R1. O simplemente podemos ponerla como 1 sobre resistencia 2,3 elevado a la menos 1 más la resistencia 1 elevado a la menos 1. Ahora podemos ver que por ambos caminos la respuesta va a ser la misma, es decir que la resistencia 1,2,3 equivale a 1625,95 ohmios. Luego tenemos a la resistencia 4,5, que era la unión en serie de las resistencias 4 y 5. Como lo dijimos anteriormente, al tratarse de una unión en serie, simplemente se suman sus valores, en este caso R4 más R5, que nos da un total de 3550 ohmios. Por último tenemos la resistencia 4, 5 y 6, que era una unión en paralelo de las resistencias 4, 5 y la resistencia 6. De igual manera, al tratarse de una unión en paralelo se utiliza la respectiva ecuación, y reemplazando los valores, R4,5 que vale a 3550 y R6 que equivale a 550, nos da un total de 476.22 ohmios. Ahora, para calcular el valor de la resistencia total, solamente basta con sumar los valores que hemos obtenido anteriormente. Ahora, al efectuar la sumatoria de estos valores, nos dará que la resistencia total tiene un valor de 9202.17 ohmios. Y así obtendremos la primera incógnita de este problema. Ahora, para calcular la intensidad total, deberemos utilizar la ley de Ohm, la cual es una ecuación que relaciona la intensidad con la resistencia y el voltaje. Así que despejando la incógnita de la intensidad, nos quedaría que la intensidad es equivalente al voltaje entre la resistencia total. Así que recordemos que el voltaje total de todo el sistema era 12 voltios.
y el valor de la resistencia total era 9202.17, con lo cual nos daría que la intensidad total es igual a 1.3 por 10 a la menos 3 amperios, que es la unidad de la intensidad. Así habremos obtenido la segunda incógnita del problema, que era la intensidad total. Ahora, para calcular las intensidades parciales y los voltajes parciales, deberemos hacer un proceso regresivo, es decir, ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Vamos a verlo. Empecemos por lo más simple, la resistencia total, que era la unión en serie de la resistencia 456 y la resistencia 123. Al tratarse de una unión en serie, la intensidad permanece constante en todos los elementos afectados. Es decir, que la intensidad que tiene la resistencia total va a ser la misma intensidad que posee la resistencia 456 y resistencia 123. Así que tendremos que la intensidad de estos tres elementos es 1.3 por 10 a la menos 3 amperios, puesto que ese era el valor que tomó la intensidad total. Ahora deberemos calcular el valor del voltaje, que es el valor que sí cambia en una conexión en serie. Debemos calcular el voltaje que toma la resistencia 456 y la 123. Así que se procede con que el voltaje 456 es igual a la intensidad de la resistencia 456 multiplicado por la resistencia 456. Y de esta manera obtendremos el valor del voltaje 456, que es 0.62 voltios. De igual forma se procede con el voltaje de la resistencia 123. La intensidad permanece constante y ese valor se multiplica por el valor de la resistencia, con lo cual obtendremos el valor de 2.11 voltios. Luego pensemos que la resistencia 456 fue la unión paralela de las resistencias 6 y resistencia 45. Ahora, en una unión en paralelo, el voltaje permanece constante, a diferencia de las uniones en serie. Así que el valor que tomarán los tres elementos será 0.62 voltios, porque se trata del valor que tiene 456. Así que otra vez se utilizará la ley de Ohm, pero en esta ocasión para calcular la intensidad. Así que aquí tenemos la ecuación, la cual involucra la división entre voltaje y el valor de la resistencia. El voltaje, como permanece constante, va a ser 0.62 mismo, mientras que el valor de la resistencia, en este caso de 4.5, es de 3550 ohmios, con lo cual nos da esta respuesta. Asimismo se procede con la resistencia 6. El voltaje permanece constante, mientras que el valor de la resistencia es 550 ohmios, con lo cual nos da la respuesta de intensidad de 1.13 por 10 a la menos 3 amperios. Luego de eso, fijémonos que ahora la resistencia 4.5 fue producto de la unión en serie de las resistencias número 4 y número 5. Como lo dijimos, al tratarse de una unión en serie, la intensidad permanece constante, por lo cual los tres elementos poseerán la misma intensidad. Así que procedemos con la ley de Ohm para calcular las respectivas respuestas. La intensidad permanece constante, mientras que ese valor se multiplica por el de la resistencia, con lo cual nos da que el voltaje de la resistencia 4 es igual a 0.1 voltios, mientras que la resistencia 5 tiene 0.53 voltios. Luego tenemos a la resistencia 123, que fue una unión en paralelo de las resistencias 2.3 y resistencia 1. Igualmente, los voltajes para estos tres elementos serían los mismos, es decir, ambos tendrán el valor de 2.11 voltios. Así que utilizamos de nuevo la ley de Ohm para calcular la intensidad de cada uno de estos elementos. El valor del voltaje permanece constante, mientras que el valor de la resistencia va cambiando de acuerdo a lo que se haya calculado anteriormente. Así que obtendremos estas respuestas de intensidad. Por último, tendremos que la resistencia 2.3 fue producto de la unión en serie de las resistencias 2 y 3. De esa forma utilizamos la ley de Ohm para calcular los voltajes respectivos. La intensidad permanece constante, mientras que el valor de la resistencia cambia. De esa forma obtendremos los últimos voltajes. De esa forma, luego de tantas ecuaciones e igualaciones, logramos obtener todas las respuestas de este problema. Y de esa forma hemos llegado al final de este vídeo. Espero haberlos ayudado un montón. Y bueno, sin nada más quiero decir, yo me despido. Tengan un buen día, deseándoles también una buena suerte como siempre y adiós.